Un delantal desgastado, el aroma a pan de ajo impregnado en su ropa y un billete de $5 arrugado en su bolsillo. Ese era todo el mundo de Cassandra Vance. Para los clientes del opulento restaurante Aria, ella no era más que otro rostro, un fantasma que rellenaba sus vasos de agua. Pero esa noche, ese fantasma estaba a punto de hacerse escuchar. Cuando se acercó a la mesa del notoriamente implacable multimillonario Arthur Sterling, no fue para tomar un pedido. Fue para hacer una súplica desesperada, armada únicamente con un violín prestado y una vida llena de sueños rotos. Su risa fue el sonido más frío que ella había escuchado jamás. Pero una risa es solo un suspiro, y lo que vino después fue una tormenta que destrozaría su mundo. El tintineo de los cubiertos contra la porcelana era el metrónomo de la vida de Cassandra. Era un ritmo de desesperación silenciosa, un compás constante que marcaba los segundos que estaba perdiendo. En Aria, una jaula dorada de caoba y vino almidonado en el corazón del centro de Chicago, el tiempo era dinero, y ella tenía muy poco de ambos. El aire, cargado con el aroma a aceite de trufa y vieirás selladas, era un recordatorio constante de un mundo al que servía pero al que nunca podría unirse. Cada plato perfectamente presentado que llevaba desde la cocina se sentía más pesado que el anterior, no por su peso físico, sino por la aplastante carga de lo que representaba, una riqueza casual y sin esfuerzo. Cassandra, o Cassie, como la llamaban los del personal de cocina, se movía con una eficiencia que rozaba la invisibilidad. Un fantasma con un delantal negro que rellenaba un vaso de agua aquí, retiraba un plato terminado allá. Su sonrisa era algo practicado y cansado, una máscara que se ponía con su uniforme. Nadie la miraba dos veces. Veían el delantal, la libreta, las líneas cansadas alrededor de sus ojos, pero no la veían a ella. No veían los callos en las puntas de sus dedos, no por llevar platos calientes, sino por una vida dedicada a bailar sobre las 4 cuerdas de un violín. No veían al fantasma de una chica que una vez estuvo en el escenario de la sala de recitales de Carnegie Hall como una prodigio adolescente. El calor resonante de un violín Carcassi de 1742 bajo su barbilla. Esa chica había muerto en un tramo resbaladizo por la lluvia de la enero de 90, la misma noche en que sus padres, ambos músicos célebres de la Orquesta Sinfónica de Chicago, también murieron. El accidente no solo le robó a su familia y su futuro, sino que le destrozó la muñeca izquierda y astilló el mástil del Carcassi, la reliquia familiar que era su voz. El seguro pagó los funerales, pero no el alma de una músico. La beca de Juilliard se evaporó. Los sueños se convirtieron en polvo. Todo lo que quedó fue una montaña de deudas médicas, un dolor persistente en su muñeca que se intensificaba con el frío y un silencio hueco donde antes había música. Esa noche, el dolor era particularmente intenso. Una humedad fría se había asentado sobre la ciudad, y cada vez que agarraba una bandeja, un dolor eléctrico agudo le recorría el brazo. Era un recordatorio cruel de la cirugía compleja y delicada que el doctor Matthews había propuesto, un injerto de nervio que era su única esperanza de volver a tocar profesionalmente. Una cirugía que costaba tanto como un sedán de lujo. Una cirugía que para ella era tan inalcanzable como la luna. Su gerente, un hombre perpetuamente estresado llamado Gregory, pasó junto a ella siseando, Vance, mesa 7 quiere otra botella de Chateau Margaux. Y por el amor de Dios, sonríe. Pareces estar en un velorio. Lo estoy, pensó ella, forzando las comisuras de su boca hacia arriba. Mío. Al otro lado del comedor, en la mejor mesa, estaba sentado Arthur Sterling. Cassie no necesitaba que le dijeran quién era. Su rostro estaba en la portada de todas las revistas de negocios. Sterling, el titán de las inversiones privadas, un hombre que compraba y vendía empresas como si fueran piezas de ajedrez, dejando tras de sí un rastro de fábricas cerradas y pueblos vaciados. Era afilado, severo, con el cabello plateado peinado hacia atrás desde un rostro que parecía tallado en granito. Exudaba un aura de poder absoluto y frío que hacía que el aire a su alrededor pareciera más tenue. Con él estaba otro hombre,
mayor, con un aire más académico y suave. Su nombre era Leland Croft, un nombre que Cassie reconoció con una sacudida casi tan dolorosa como el dolor en su muñeca. Croft era el director artístico de la Filarmónica de Nueva York, un hacedor de reyes, un hombre cuya opinión podía lanzar una carrera a las alturas o dejarla languidecer en la oscuridad. Verlo allí, en ese restaurante, se sentía como una afrenta personal del universo. Era un destello de la vida que le habían robado. Arthur Sterling estaba riendo, un sonido áspero y cortante que no contenía alegría. Se inclinó sobre la mesa, su voz un murmullo bajo y despectivo. El arte, Leland. El arte es una mercancía. Es una clase de activo. Un cuadro, una sinfonía, son solo inversiones alternativas con rendimientos impredecibles. Dame un portafolio sólido de activos tecnológicos en dificultades cualquier día. Leland Croft sonrió débilmente, un diplomático en la corte de un bárbaro. Algunos podrían decir, Arthur, que un alma sin arte es el activo más deteriorado de todos. Sterling agitó una mano despectiva, un enorme anillo de oro destellando bajo la suave iluminación. Él era todo lo que Cassie despreciaba. Un hombre que veía el mundo en números, que cuantificaba la belleza y monetizaba la pasión. Era la encarnación de la realidad fría y dura que la había aplastado. A medida que avanzaba la noche, la desesperación de Cassie creció hasta convertirse en algo frenético y zumbante en su pecho. El alquiler estaba vencido. El aviso final para los pagos de su préstamo estudiantil estaba en su cómoda. La estimación del Dr. Matthews para la cirugía se sentía como una sentencia de muerte. Tenía $27 a su nombre. Observó cómo Sterling pagaba la cuenta, una suma que podría cubrir su alquiler por 6 meses, con una tarjeta de crédito negra y sin rasgos distintivos. Dejando una propina que era un porcentaje insultantemente pequeño del total. Ni siquiera miró al camarero que la tomó. Una idea salvaje y aterradora comenzó a formarse en su mente. Era una locura. Era humillante. Casi con seguridad la despedirían. Pero, ¿qué tenía que perder? Un trabajo sin futuro, su dignidad. Eso lo había perdido hace mucho tiempo, entre la casa de empeño donde vendió el medallón de su madre y la clínica gratuita donde suplicó por analgésicos. Sabía que uno de los ayudantes de camarero, un joven estudiante de música llamado Ben, a veces guardaba su violín en el vestuario del personal para practicar entre turnos. Era un instrumento barato, fabricado en serie, con un sonido pequeño e implacable, a mundos de distancia de su amado Carcassi, pero tenía 4 cuerdas y un arco. Su corazón latía contra sus costillas en un ritmo sincopado y frenético. Vio a Arthur Sterling empujar su silla hacia atrás, preparándose para irse. Era ahora o nunca. Tomando una respiración profunda y temblorosa que no hizo nada para calmar sus nervios, Cassie caminó hacia la mesa más poderosa del lugar. Su camino trazado en una colisión directa con el hombre que veía el mundo en blanco y negro, completamente ajeno a que ella estaba a punto de mostrarle un universo de colores. Al acercarse a la mesa, cada paso se sentía como si estuviera caminando a través de melaza. El murmullo ambiental del restaurante, el ruido de los platos desde la cocina, el jazz suave que sonaba por los altavoces, todo se desvaneció en un rugido sordo en sus oídos. Lo único que podía escuchar era el latido frenético de su propio corazón. El rostro contorsionado de Gregory en un siseo silencioso desde el otro lado del comedor era un detalle borroso en su periferia. Su enfoque estaba completamente en el hombre de rostro granítico en la mesa 7. Arthur Sterling estaba en medio de una historia, sus manos gesticulando con movimientos bruscos y seguros. Leland Croft escuchaba con interés educado pero menguante. Eran gigantes en sus propios mundos, y ella era un insecto a punto de interrumpir su órbita. Se detuvo junto a la mesa, sus manos apretadas detrás de la espalda con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Por un momento, no pudo hablar, su garganta era un desierto. Sterling ni siquiera la notó. Continuó con su monólogo sobre una adquisición hostil de alguna empresa de robótica.
Fue Cassie quien tuvo que aclararse la garganta, un sonido pequeño y patético, para captar su atención. La mirada de Sterling se posó en ella, y por una fracción de segundo, no había nada en sus ojos. Ningún reconocimiento, ninguna aceptación de ella como ser humano. Era solo parte del escenario, un mueble que de repente había hecho un ruido. Luego, la impaciencia destelló. «Hemos terminado aquí», dijo, su voz cortante y despectiva. Ya estaba alcanzando su maletín. El servicio fue adecuado. La palabra adecuado fue una bofetada en la cara. Era el equivalente a un hace menos en cumplidos, una palmadita verbal en la cabeza para los sirvientes. Encendió la chispa de su idea desesperada en un incendio voraz. «Señor», comenzó, su voz temblando ligeramente, «¿señor Sterling?» Él hizo una pausa, una ceja arqueada con fastidio. «Sí, ¿qué pasa? ¿Me equivoqué con tu preciada propina?» El veneno en su tono fue impactante. Era la crueldad casual de un hombre tan alto que había olvidado cómo era el suelo. Leland Croft observaba, un destello de curiosidad en sus ojos. Cassie tragó con fuerza. «No, señor. No se trata de la propina que dejó». Tomó una respiración profunda. «Se trata de la que me gustaría ganar». Una arruga de confusión surcó la frente de Sterling. «¿De qué estás hablando?» Aquí estaba. El punto sin retorno. «Yo toco el violín», tartamudeó, las palabras sonando extrañas y ridículas en la opulenta sala. «Y me preguntaba si me permitiría tocar una pieza para usted, por una propina». Hubo un momento de silencio absoluto y ensordecedor en la mesa. Los ojos de Leland Croft se abrieron ligeramente, su curiosidad académica transformándose en genuina sorpresa. Arthur Sterling simplemente la miró, su rostro una máscara de incredulidad. El corazón de Cassie sentía que intentaba salirse de su pecho. Podía sentir las miradas de los otros clientes, la mirada furiosa de su gerente. Entonces ocurrió. Una risa baja retumbó en el pecho de Arthur Sterling. Creció rápidamente y sin control en una risa estruendosa. No era un sonido de alegría. Era un arma. Era un ruido agudo, despectivo y completamente humillante que resonó en el restaurante ahora silencioso. Él echó la cabeza hacia atrás y rió, lágrimas de burla brotando en sus ojos grises y fríos. «Tú», jadeó, limpiándose una lágrima del ojo. «Una camarera. ¿Quieres tocar el violín para mí? ¿Aquí, por una propina?» Sacudió la cabeza, mirando a Leland como si compartiera la broma más absurda del mundo. «¿Escuchaste eso, Leland? Quiere tocar para ganarse su cena en Aria». Cada palabra era un golpe físico. Cassie sintió la sangre subir a su rostro, una marea caliente de vergüenza y furia. Quería que el suelo la tragara entera. Quería correr, desaparecer, regresar a las sombras anónimas de su vida. Pero entonces captó su propio reflejo en la superficie pulida del enfriador de vinos detrás de la mesa. Vio la desesperación en sus propios ojos, las líneas cansadas de derrota, y pensó en el dolor en su muñeca, en la caja cubierta de polvo de su carcaj y destrozado, en el futuro que le habían robado. Y la vergüenza fue consumida por una resolución fría y dura. «Sí», dijo, su voz ya no temblaba. Era tranquila, pero firme. Era la calma en el centro de un huracán. «Eso es exactamente lo que quiero hacer». La risa de Sterling se apagó en su garganta, reemplazada por una mirada de irritación atónita. Claramente esperaba que ella se derrumbara, que se disculpara y se escabullera. Su desafío parecía ofenderlo en un nivel fundamental. «Este es un restaurante de 5 estrellas, no una plataforma de metro», se burló. «Eres una empleada aquí. Tu trabajo es servir comida, no proporcionar entretenimiento amateur. Esto es patético». «Quizás deberíamos escucharla», intervino Leland Croft suavemente, su voz un contrapeso tranquilo al tono abrasivo de Sterling. La miraba con una intensidad que la inquietaba. No era lástima, era evaluación.
Era un conocedor que acababa de descubrir una botella con una cosecha polvorienta y sin etiqueta. ¿Qué daño puede hacer una pieza corta, Arthur? Considéralo un limpiador de paladar. Sterling le lanzó una mirada incrédula. ¿No puedes estar hablando en serio? ¿Quieres complacer esta tontería? Siempre estoy interesado en la pasión, respondió Croft suavemente, sus ojos nunca dejando a Cassie. Es un bien mucho más raro de lo que piensas. El desafío flotaba en el aire. Para Arthur Sterling, esto ya no era sobre una camarera. Era sobre su invitado, sobre dinámicas de poder. Negarse ahora sería ceder al capricho de Croft, pero aceptar se sentía como validar la absurda ilusión de esta camarera. Volvió su mirada fría hacia Cassie. Bien, escupió la palabra, goteando desprecio. ¿Quieres tocar? Adelante, entonces. Ve por tu pequeña caja de música, pero déjame dejar esto claro. Se inclinó hacia adelante, su voz cayendo en un susurro conspirador y venenoso. Cuando termines, estás despedida. Y si el sonido que sale de esa cosa es siquiera la mitad de patético que esta exhibición, no te daré ni un centavo. Haré una llamada personal a cada restaurante respetable de esta ciudad y me aseguraré de que no estés ni siquiera apta para lavar platos. ¿Entendido? Era una amenaza de aniquilación total, una promesa de borrarla de la industria de servicios de la ciudad. Era cruel, desproporcionado y destinado a aplastarla. Cassie lo miró directamente a los ojos. El miedo aún estaba allí, un nudo frío en su estómago. Pero ahora estaba eclipsado por algo más, una ira ardiente y justa. Él se había reído de ella. La había llamado patética. Había amenazado con destruir lo poco que le quedaba. Había cometido el mayor error de su vida. Perfectamente, dijo, su voz resonando con una claridad que la sorprendió incluso a ella misma. Giró sobre sus talones, sin esperar otra palabra, y caminó hacia el cuarto del personal, el sonido de la risa despectiva de Arthur Sterling siguiéndola como una maldición. Pero mientras caminaba, también podía sentir el peso de la mirada de Leland Croft en su espalda, una mirada no de ridículo, sino de una expectativa profunda e inquietante. El vestuario del personal era un espacio estrecho y caótico que olía a café rancio y productos químicos de limpieza. Estaba a mundos de distancia de la elegancia refinada del comedor. Las manos de Cassie temblaban mientras forcejeaba con la cerradura del casillero de Ben. Sus colegas la miraban, una mezcla de lástima y curiosidad morbosa en sus rostros. El sous chef, un hombre rudo llamado Carlos, simplemente negó con la cabeza. Estás loca, chica. Sterling te devorará viva. Que lo intente, murmuró Cassie, finalmente abriendo el casillero. La funda del violín de Ben estaba rayada y cubierta de pegatinas de varias bandas punk. Era una cáscara de plástico barata que protegía un instrumento que era poco más que un modelo para estudiantes, un stentor, probablemente con un tono nasal y áspero. Cuando lo abrió, el violín dentro parecía pequeño y frágil. El barniz estaba astillado. Las cuerdas estaban viejas. Se sentía como un juguete en sus manos, un eco hueco del instrumento rico y conmovedor que había perdido. El arco estaba torcido, el crin fino y deshilachado. Era un arma patética para la batalla que estaba a punto de librar. Tomó un momento, con los ojos cerrados, sus dedos trazando las curvas familiares del instrumento. Lo afinó de oído, el pizzicato de cada cuerda, un sonido pequeño y solitario en el tenso silencio de la habitación. Podía sentir la sensación fantasma del carcaj y bajo su barbilla, el recuerdo de su voz profunda y resonante, un fantasma en su mente. Este instrumento barato le pelearía en cada paso del camino. No cantaría. Tendría que arrancarle la canción de la garganta. Cuando volvió al comedor, con el violín en la mano, un silencio cayó sobre los clientes. Las conversaciones titubearon. Los tenedores se detuvieron a medio camino hacia las bocas. Todos los ojos estaban puestos en ella. Ya no era una camarera invisible. Era un espectáculo.
En la mesa 7, Arthur Sterling se reclinó en su silla, una sonrisa cruel y presumida jugando en sus labios. Cruzó los brazos, listo para el desastre. Leland Croft, sin embargo, se inclinó hacia adelante, con los codos en la mesa, su expresión de intensa concentración analítica. Gregory, su gerente, estaba cerca de la puerta de la cocina, su rostro pálido con una mezcla de rabia y terror. Cassie no volvió a la mesa. En cambio, caminó hacia el pequeño espacio abierto cerca de las grandes ventanas que daban al brillante horizonte de Chicago. Necesitaba el espacio. Esto no era una actuación para una sola mesa. Era un exorcismo para sí misma. Colocó el violín bajo su barbilla. El reposabarbilla de plástico barato se sentía extraño y frío contra su piel. Ajustó el arco. Sus movimientos eran económicos y precisos. Tomó una respiración profunda y centrada, dejando que el aire llenara sus pulmones, empujando hacia abajo el miedo, la ira, la humillación. Cerró los ojos, bloqueando el mar de rostros que la miraban, bloqueando a Arthur Sterling, bloqueando todo menos el silencio y la música que estaba a punto de romperlo. Para su pieza, había elegido algo audaz, algo que era tanto un Everest técnico como un grito crudo del alma. No era una melodía agradable ni una melodía simple para ganarse el favor. Era una declaración de guerra. Eligió la chacona de la partita número 2 en re menor de Bach. Eran 15 minutos de puro genio sin adulterar, una arquitectura musical de dolor, rabia y, finalmente, aceptación trascendente. Era una pieza que podía humillar a los más grandes virtuosos del mundo. Intentarla en este instrumento, en este lugar, era una locura. Arrastró el arco por las cuerdas. La primera nota no fue hermosa. No fue el sonido cálido y aterciopelado de una sala de conciertos. Fue cruda. Fue dentada. Fue un grito de puro dolor sin barniz que cortó la atmósfera educada del restaurante como un fragmento de vidrio. Era un sonido tan lleno de angustia y desafío que hizo que varias personas en la sala se estremecieran. La sonrisa presumida de Arthur Sterling titubeó, reemplazada por un destello de sorpresa. La nota se mantuvo, vibrando con una intensidad que parecía imposible de un instrumento tan barato. Era un sonido que hablaba de pérdida, de noches frías, de huesos doloridos y un corazón hueco. Era el sonido de la vida de Cassie durante los últimos 5 años. Luego comenzó a tocar. Los acordes iniciales de la chacona, stark y feroces, llenaron la sala. Su técnica era impecable, un fantasma de su antigua destreza. Pero era más que técnica. Sus dedos, endurecidos por el trabajo, se movían con una precisión desesperada y furiosa. La música que brotaba del violín no era la actuación educada y estéril de un recital. Era una historia visceral, desgarradora. Los arpegios eran como torrentes de lágrimas, los dobles paradas, como el apretar de un puño en ira. Tocó con una ferocidad que parecía canalizar cada onza de su sufrimiento en el arco. El dolor en su muñeca se encendió en una agonía candente, pero tocó a través de ella. El dolor se convirtió en parte de la música, un acorde disonante de la realidad en la obra maestra de Bach. Ya no era solo una camarera. Ya no era una víctima. Era un conducto para algo inmenso y poderoso, algo que Arthur Sterling, con todos sus miles de millones, nunca podría esperar comprar o controlar. Los otros comensales fueron olvidados. El gerente fue olvidado. Solo estaba Cassie y la imponente catedral de sonido que estaba construyendo en el medio del restaurante. El violín barato en sus manos ya no era una limitación. Era un testimonio. Gritaba, lloraba y rugía bajo su mando, su voz fina amplificada por la pura fuerza de su voluntad. Lo estaba haciendo cantar, lo estaba haciendo confesar, forzándolo a contar la historia de cada sueño que había perdido. Y todos en esa sala, desde los ayudantes de camarero hasta los multimillonarios, no tenían más opción que escuchar. Para Arthur Sterling, el mundo de repente se inclinó sobre su eje. La primera nota cruda y angustiada de ese violín barato había cortado su armadura de cinismo como un cuchillo caliente.
Había esperado una interpretación torpe y chirriante de Twinkle, Twinkle, Little Star, una exhibición patética que podría burlarse y luego aplastar. Estaba preparado para la incompetencia. No estaba preparado para esto. Esto no era música. Era un ajuste de cuentas. Mientras la arquitectura compleja y dolorosa de la Chacona llenaba la sala, el sonido parecía pasar por alto sus oídos y conectarse directamente con su alma. La miró, a esta camarera, esta Cassandra, y ya no vio a una empleada descontenta. Vio a una titán. Sus ojos estaban cerrados, su rostro una máscara de concentración intensa y dolorosa. Su cuerpo se mecía con la música, no como una intérprete jugando un papel, sino como alguien poseído por el sonido, luchando con él, rindiéndose a él. El arco parecía una extensión de su brazo, el violín una parte de su cuerpo. La música era una llave que abría habitaciones en su memoria que había mantenido selladas durante años. Con un vuelco repentino y nauseabundo, una imagen destelló en su mente. Su difunta esposa, Eleyanena, sentada en la primera fila de una sala de conciertos, su rostro iluminado con alegría mientras veía a una niña en el escenario. La niña era pequeña, no mayor de 15 años, con una intensidad ardiente que desmentía su edad. Estaba tocando un violín, sus pequeños dedos volando por el diapasón con una velocidad y gracia imposibles. Eleyanena se había girado hacia él, sus ojos brillando. Esa niña, Arthur, había susurrado, su voz llena de asombro. Ella lo tiene. Esa chispa divina. Tenemos que apoyarla. La fundación tiene que apoyarla. La Fundación Eleyanena Sterling. El proyecto apasionado de su esposa, su legado. Después de su muerte por una enfermedad rápida y cruel, Arthur había mantenido la fundación, financiándola generosamente como una especie de penitencia pública, un monumento a una mujer que amaba, pero que nunca había entendido realmente. Firmaba los cheques, asistía a las galas anuales y escuchaba los informes de la Junta, pero nunca se había involucrado con su misión. Para él, era solo otro activo en su portafolio, la columna de caridad en su balance. Recordó el nombre de la niña ahora. Estaba en el programa del Concurso Nacional de Jóvenes Virtuosos que la Fundación había patrocinado. Era un nombre inusual y memorable, Cassandra Vance. La realización lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La camarera que acababa de burlar, humillar y amenazar con destruir era la misma prodigio que su propia esposa había defendido. La niña cuyo futuro, su propia fundación, fue creada para asegurar. La miró ahora, realmente la miró. Vio los zapatos desgastados, el uniforme barato y mal ajustado. Vio el leve tejido cicatricial plateado en su muñeca izquierda, un detalle que nunca habría notado antes. Vio los sutiles gestos de dolor que cruzaban su rostro mientras ejecutaba un pasaje particularmente exigente. Y entendió que algo terrible había pasado. La chispa divina que Eleyanena había visto había estado a punto de extinguirse, y él, Arthur Sterling, acababa de intentar apagar la última brasa brillante. Su risa despectiva resonó en su memoria, un sonido espantoso y burlón. Patética, la había llamado. La palabra sabía a cenizas en su boca. Había ridiculizado su pasión, desestimado su arte como una mercancía, y al hacerlo, había profanado la memoria de la única persona cuya opinión había importado realmente para él. Eleyanena había amado la música con una pureza que él nunca pudo comprender. Creía que era el lenguaje del alma, la única cosa que elevaba a la humanidad por encima del cálculo brutal de ganancias y pérdidas. Y él acababa de reírse en su cara. La música creció, entrando en la majestuosa parte central de la Chacona. Las notas caían en cascada a través del restaurante silencioso, un torrente de dolor, transformándose en un testimonio de fuerza. Era el sonido de un espíritu que había sido roto pero se negaba a ser destrozado. Era lo más profundo, lo más honesto que había escuchado en décadas. Despojó las capas de su riqueza, su poder, su arrogancia, y lo dejó sintiéndose vacío,
expuesto. Miró a Leland Croft. El director estaba completamente absorto, con la cabeza inclinada como en oración, sus ojos cerrados. No había análisis en su rostro ahora, solo pura reverencia sin adulterar. En ese momento, Arthur sintió un pinchazo de algo que rara vez experimentaba, envidia. Envidió la capacidad de Croft para entender el lenguaje que se estaba hablando, para apreciar sus matices y profundidad. Arthur solo podía sentir su peso emocional, una carga aplastante de vergüenza y arrepentimiento. La sección final de la chacona comenzó. La música escaló, buscando una resolución, una nota de esperanza en la oscuridad. El toque de Cassie se volvió aún más intenso, un último impulso desesperado de energía. Estaba superando el dolor, su rostro cubierto de sudor, todo su ser concentrado en llevar esta monumental pieza musical a su conclusión. Cuando el acorde final resonante se desvaneció en el silencio, la ausencia de sonido fue más poderosa que la música misma. Era un vacío sagrado y perfecto. Por un momento largo y sin aliento, nadie se movió. Nadie respiró. Todo el restaurante estaba congelado, atrapado en el hechizo que ella había tejido. Arthur Sterling permaneció inmóvil en su silla, el titán de la industria reducido a un hombre mirando al abismo de su propio fracaso profundo. No solo había juzgado mal a una camarera. Había traicionado un legado. Había fallado a su esposa. Y había fallado a la artista asombrosamente brillante que estaba exhausta y temblando en el centro de la sala. La sinfonía de su arrepentimiento era un contrapunto silencioso y angustiante a la obra maestra que acababa de terminar. El silencio que siguió a la nota final fue una entidad física. Era pesado, profundo y cargado con una tensión eléctrica. Era el aliento colectivo de 50 personas sostenido en un estado de conmoción y asombro. Cassie estaba de pie con el arco colgando suelto de su mano, su pecho agitado, sus ojos aún cerrados, como si tuviera miedo de abrirlos y ver el mundo que acababa de dejar atrás. El violín barato bajo su barbilla parecía estar zumbando, aún vibrando con el fantasma de la música. Luego, el hechizo se rompió. Fue Leland Croft quien se movió primero. Se levantó de su silla, no con un movimiento lento y educado, sino con un impulso, como si fuera propulsado por una fuerza invisible. Comenzó a aplaudir, sus manos golpeando juntas en un sonido agudo y percusivo que rompió el silencio como un látigo. No era el aplauso educado de un comensal satisfecho. Era el aplauso estruendoso y explosivo de un conocedor que acaba de presenciar un milagro. Su acción fue una señal. En un instante, el resto del restaurante estalló. Los clientes estaban de pie, sus rostros una mezcla de asombro y deleite. El aplauso era ensordecedor, un rugido de aprecio que hacía temblar los vasos de cristal en las mesas. El personal de cocina, incluidos Carlos y un Ben con los ojos llorosos, se apiñaban en la puerta, aplaudiendo y vitoreando. Gregory, el gerente, permanecía congelado, su rostro una máscara cómica de absoluta perplejidad, su planeada reprimenda olvidada. Los ojos de Cassie se abrieron de golpe. Parecía sorprendida por el ruido, como si despertara de un trance. Vio la sala llena de desconocidos de pie aplaudiéndola. A ella, la camarera, a ella, la prodigio rota. Una ola de mareo la inundó, y ella instintivamente puso su mano en una mesa cercana para estabilizarse, pero Leland Croft ya estaba en movimiento. Caminó a grandes zancadas por el suelo, sus ojos brillando con una emoción que lo hacía parecer 20 años más joven. Ignoró por completo a Arthur Sterling, su enfoque completamente en Cassie. Se detuvo frente a ella, aún aplaudiendo, una amplia y genuina sonrisa en su rostro. Magnífico, dijo, su voz resonando sobre el ruido. Absolutamente magnífico. Eso no fue una actuación. Fue un testimonio, la fraseología, la profundidad emocional para extraer ese sonido de ese instrumento. Hizo un gesto hacia el violín barato con una sacudida de cabeza como si no pudiera creerlo. Es un crimen contra el arte que no estés en un escenario de concierto. Cassie solo podía mirarlo, sin palabras.
Este era Leland Croft, un hombre cuyas críticas en el New York Times podían hacer o deshacer carreras. Estaba hablando con ella, su voz llena de un respeto casi reverente. El aplauso comenzó a disminuir, pero la energía en la sala seguía siendo palpable. Croft tomó su mano libre, la que no estaba sujetando el arco. Su toque era gentil, pero firme. Mi nombre es Leland Croft, dijo, como si ella no lo supiera. Soy el director artístico de la Filarmónica de Nueva York. Señorita Vance, susurró ella, su voz ronca. Cassandra Vance. Sus ojos se iluminaron con reconocimiento. Vance, lo sabía. Recuerdo el nombre. El concurso nacional de jóvenes virtuosos hace unos 5 años. Tocaste el concierto de Sibelius. Estuviste impresionante. Luego simplemente desapareciste. Todos nos preguntamos qué pasó. Cassie se estremeció, el recuerdo una herida fresca. La vida pasó, señor Croft. Bueno, es hora de que la música vuelva a pasar, dijo, su voz llena de convicción. No era solo un director ahora. Era un reclutador al borde de un gran descubrimiento. Señorita Vance, no sé cuáles son sus circunstancias. Y francamente, en este momento, no me importa. Un talento como el suyo no pertenece a una lista de espera. Pertenece a un programa. La Filarmónica tiene un programa de artistas invitados. También tenemos becas y dotaciones para músicos excepcionales. Quiero que vengas a Nueva York. Encontraremos un lugar para ti. Te proporcionaremos un instrumento de clase mundial, entrenamiento, lo que necesites. Estoy preparado para hacerte una oferta aquí mismo, ahora mismo. Era una propuesta asombrosa, que cambiaba la vida, entregada en medio de un comedor de restaurante. Era una cuerda de salvamento, un boleto dorado, un sueño que había enterrado hace mucho tiempo resucitando ante sus propios ojos. Su mente se tambaleó. Nueva York, la Filarmónica, un instrumento de clase mundial. Era todo lo que siempre había querido. Fue en ese momento que Arthur Sterling finalmente pareció despertar de su estupor. Había observado la escena desarrollarse con un creciente sentido de pánico. Dio su oportunidad de redención, su oportunidad de enmendar este error catastrófico deslizándose entre sus dedos. Vio a Leland Croft, su invitado a la cena, a punto de arrebatarle la única cosa que posiblemente podría expiar sus pecados. Se puso de pie, su silla raspando ruidosamente contra el suelo de mármol. Leland, dijo, su voz un gruñido bajo. Este apenas es el momento o el lugar. Croft se volvió hacia él, un destello triunfante y desafiante en su ojo. Por el contrario, Arthur, no puedo pensar en un mejor momento. Cuando descubres un diamante en una mina de carbón, no lo dejas allí para que lo aplasten. La implicación era clara. Arthur era el dueño de la mina y había estado ciego al tesoro bajo sus narices. El rostro de Arthur se endureció. Caminó para pararse junto a Croft, creando un tableau extraño, dos de los hombres más poderosos en sus respectivos campos, de pie sobre una camarera con un delantal manchado, efectivamente pujando por su futuro. Las circunstancias de la señorita Vance, dijo Arthur, su voz ahora teñida con una sinceridad tensa y desconocida, son más complicadas de lo que sabes. Y son en parte mi responsabilidad abordarlas. Croft alzó una ceja. ¿Tu responsabilidad? Estaba bajo la impresión de que tu única responsabilidad era pagar tu cuenta y tal vez no insultar al personal. El dardo dio en el blanco. Un rubor de color subió por el cuello de Arthur. Ignoró a Croft y habló directamente con Cassie, sus ojos suplicando. Señorita Vance, Cassandra, necesitamos hablar. Lo que el señor Croft está ofreciendo es un camino. Creo que puedo ofrecer otro, uno más completo. Cassie miró de un hombre a otro, su cabeza dando vueltas. Por un lado, estaba el mundo del arte, de la pasión, un camino directo de regreso a la vida que había perdido, ofrecido por un hombre que respetaba su talento. Por otro lado,
estaba el hombre que la había humillado, un hombre de inmenso poder y riqueza, que ahora hablaba de responsabilidad y caminos completos. Era una elección desconcertante e imposible. Sostuvo el violín barato contra su pecho como un escudo. Hace unos minutos, su mayor problema era pagar el alquiler. Ahora estaba en el centro de un tira y afloja entre un maestro y un magnate. Leland Croft había hecho su apuesta, poniendo sus cartas sobre la mesa. Ahora era el turno de Arthur Sterling para hacer su movimiento, y Cassie tenía la sensación de que no sería solo una oferta, sería una confesión. Arthur Sterling tomó una respiración profunda, un hombre preparándose para caminar hacia un fuego de su propia creación. El ruido ambiental del restaurante había regresado, pero era un zumbido curioso y apagado. Los otros comensales fingían no mirar, pero todos los ojos seguían fijos en el drama que se desarrollaba en el centro de la sala. Señor Croft, dijo Arthur, su voz baja pero firme, un tono acostumbrado a comandar salas de juntas. ¿Me concederías un momento a solas con la señorita Vance? Leland Croft miró del rostro sombrío de Arthur al desconcertado de Cassie. Era un hombre astuto, un maestro en leer a las personas, y podía ver que esto era más que la culpa de un hombre rico. Había una historia más profunda aquí, dio un leve, casi imperceptible asentimiento. Por supuesto, dijo, su voz suave como la seda. Luego se volvió hacia Cassie. Señorita Vance, mi oferta se mantiene incondicionalmente. Aquí está mi tarjeta personal. Llámame cuando estés lista. No dejes que nadie, y me refiero a nadie, te presione. Le lanzó a Arthur una mirada punzante antes de girar y regresar a la mesa para recoger su abrigo. Un rey cediendo el campo con gracia por un momento, confiado en su posición. El espacio que dejó estaba lleno de un silencio denso e incómodo. Ahora eran solo Cassie y Arthur Sterling, un abismo de clase y circunstancia entre ellos. Su gerente, Gregory, rondaba cerca, pareciendo que podría combustión espontáneamente por el estrés. Señorita Vance. Cassandra, comenzó Arthur, su arrogancia habitual completamente desaparecida, reemplazada por una profunda y resonante vergüenza. No hay disculpa suficiente para mi comportamiento esta noche. Mis palabras fueron inexcusables. Mis acciones fueron despreciables. Fui cruel y estuve equivocado. Completamente y profundamente equivocado. Cassie solo lo miró, su mente aún intentando procesar el cambio vertiginoso de los últimos 30 minutos. Su disculpa, aunque aparentemente sincera, se sentía como un idioma extranjero. ¿Por qué?, preguntó, la única palabra cargando el peso de toda su confusión y dolor. ¿Por qué fuiste tan cruel? Arthur se estremeció. Porque soy un tonto, dijo, su voz áspera con autodesprecio. Un tonto ciego y arrogante. Veo el mundo a través de una hoja de cálculo, y he olvidado cómo ver a las personas en él. Pero es más que eso. Hizo una pausa, luchando con las palabras. No te reconocí. Debería haberlo hecho. Cassie frunció el ceño. ¿Reconocerme? Te he servido agua 2 veces antes de esta noche. Eso es todo. No, dijo, sacudiendo la cabeza. Hace años, en el concurso nacional de jóvenes virtuosos. La sangre se drenó del rostro de Cassie. El concurso. La última vez que se había sentido verdaderamente viva. El último gran triunfo antes de que el mundo se derrumbara. Mi difunta esposa, Eleyanena, continuó Arthur, su voz cargada de emoción. Su fundación, la Fundación Eleyanena Sterling, fue el patrocinador principal de ese evento. Estaba allí con ella. Nos sentamos en la primera fila. Ella estaba cautivada por ti. Habló de ti durante semanas. Dijo que tenías un don que necesitaba ser protegido, nutrido. Instruyó a la fundación para crear una beca especial, un fondo reservado específicamente para tus estudios futuros en Juilliard. Cassie sintió que sus rodillas se debilitaban. Una beca, un fondo reservado solo para ella.
Nunca había oído una palabra al respecto. Después del accidente, todas las comunicaciones de ese mundo simplemente habían cesado. Había asumido en su dolor que la oferta dependía de su progreso ininterrumpido. No entiendo, susurró. Después del accidente, perdí la beca de Juilliard. Intenté contactarlos, pero... Su voz se desvaneció. La burocracia, las demoras, la necesidad de enfocarse en solo sobrevivir, todo había sido demasiado. Una mirada de horror creciente se extendió por el rostro de Arthur mientras conectaba las piezas. El accidente, repitió suavemente. Por supuesto. Escuchamos que una candidata prometedora tuvo que retirarse por razones personales. Nadie en la junta hizo la conexión, y yo, después de que Eleyanena falleció, dejé que la fundación funcionara en piloto automático. Firmaba los cheques, pero nunca miraba los nombres. Nunca hice las preguntas que ella habría hecho. Miró su muñeca, la leve cicatriz que ella había estado frotando inconscientemente. Tu lesión, el accidente. Casi asintió, un movimiento pequeño y desgarrador. Mi muñeca quedó destrozada. Mi violín fue destruido. La confesión flotaba en el aire entre ellos. Un catálogo de tragedias y conexiones perdidas. El dinero que podría haberla salvado, el sistema de apoyo que estaba destinado a ella. Había estado en una cuenta bancaria sin usar porque el hombre frente a ella había estado demasiado envuelto en su propio mundo de adquisiciones y fusiones para prestar atención al legado de su propia esposa. Su pecado no fue solo su crueldad esa noche. Fueron 5 años de indiferencia negligente. Voy a arreglar esto, dijo Arthur, su voz un voto bajo e intenso. No era una súplica. Era una declaración de hecho. Esto no es caridad, señorita Vance. Es una deuda. Una deuda que te debo a ti, y una deuda que le debo a la memoria de mi esposa. La oferta del señor Croft es generosa, pero es incompleta. Él te ofrece un escenario. Yo te ofrezco una restauración. Se inclinó, sus ojos fijos en los de ella. Hay un cirujano en Boston, el Dr. Albrecht. Es el mejor microcirujano del mundo para daños en nervios y tendones en músicos. Mi oficina te conseguirá una cita con él para mañana por la mañana. El costo no es un problema. La respiración de Cassie se entrecortó. Dr. Albrecht. Había leído sus artículos, soñado con ser su paciente. Era el cirujano de nivel divino imposible. Tu instrumento, continuó, su voz ganando impulso mientras exponía su plan. Eleyanena era coleccionista. Poseía un Guarneri del Jesús de 1735. Ha estado en una bóveda con control climático durante 6 años. Un instrumento como ese no está destinado a estar en silencio. Está destinado a ser tocado por alguien como tú. Es tuyo. Un Guarneri. Uno de los violines más raros y codiciados en existencia, comparable a un Stradivarius. La idea era tan absurda, tan fuera del ámbito de la posibilidad, que sintió una ola de risa histérica burbujeando en su pecho. Y Juilliard, terminó, o Curtis, o el Royal College of Music en Londres. Cualquier conservatorio que elijas, tu matrícula, tus gastos de vida, todo estará cubierto. No por mí personalmente, sino por la Fundación Eleyanena Sterling, por la beca que debería haber sido tuya hace 5 años. Estaba allí, habiendo presentado un plan para no solo arreglar su vida, sino para devolverle la que había perdido, mejorada y dorada. Era el rescate de un rey. Era una expiación a escala de multimillonario. Era todo lo que siempre había soñado. Y aún así, ella dudó. Miró a este hombre poderoso y roto que ofrecía reconstruir su mundo después de que tan casualmente había intentado derribarlo. Esto no era una simple elección entre 2 ofertas. Era una elección sobre su propia agencia. ¿Sería el descubrimiento de Leland Croft o el proyecto de redención de Arthur Sterling? Por primera vez en 5 años, Cassandra Vance tenía poder y no iba a renunciar a él fácilmente.
El aire en el restaurante estaba cargado con el peso de la propuesta de Arthur Sterling. Era una oferta asombrosa, que cambiaba la vida, una varita mágica agitada para borrar 5 años de dolor y lucha. Era un final de cuento de hadas entregado en una bandeja de platino. La antigua Cassie, la chica desesperada y rota que se había acercado a su mesa una hora atrás, habría llorado de gratitud y aceptado sin pensarlo 2 veces. Pero la mujer que ahora estaba frente a él no era esa chica. La mujer que acababa de arrancar la chacona de Bach de un violín de estudiante barato y silenciado una sala de cínicos era diferente. Había encontrado su voz nuevamente y no permitiría que fuera silenciada por nadie, ni siquiera por el hombre que ofrecía salvarla. Miró a Arthur Sterling, viendo más allá del multimillonario al esposo en duelo, intentando comprar su camino de regreso a las buenas gracias de su esposa fallecida. Vio su vergüenza, su arrepentimiento y su desesperada necesidad de absolución. Su oferta, por magnífica que fuera, era sobre él. Era sobre enmendar sus errores, saldar sus deudas. Cassie tomó una respiración lenta y deliberada. Su oferta es abrumadora, señor Sterling. Su voz era firme, sin traicionar la agitación en su corazón. Y creo que su remordimiento es genuino. Pero mi futuro no es un activo que pueda adquirir para compensar una pérdida en su conciencia. Arthur pareció desconcertado. Había esperado lágrimas, gratitud, aceptación inmediata. No había esperado una negociación. No quiero su dinero entregado como una asignación, continuó Cassie, su confianza creciendo con cada palabra. Ya no era una camarera suplicando por una propina. Era una artista, estableciendo sus términos. La cirugía con el Dr. Albrecht. Acepto eso. Mi mano es una herramienta de mi oficio y necesita ser reparada. Consideraré eso como una subvención de la fundación. Hizo una pausa, eligiendo sus siguientes palabras cuidadosamente. El violín, el Guarneri. Un instrumento como ese es una sociedad, no un regalo. Lo aceptaré, pero en préstamo de la colección de la fundación. Cuando y si llega el momento en que no pueda hacerle justicia, será devuelto a la fundación para ser entregado al próximo artista merecedor. Estaba estableciendo límites, redefiniendo la dinámica de poder. Esto no sería caridad. Sería un arreglo profesional. En cuanto a mi educación, dijo, su mirada inquebrantable. No quiero un cheque en blanco. Quiero la beca que originalmente estaba destinada para mí. Volveré a solicitar a Juilliard por mis propios méritos. Cuando sea aceptada, la fundación puede liberar los fondos que fueron asignados hace 5 años. Ganaré mi lugar. Finalmente, pronunció su golpe maestro, el término que transformaría esto de un rescate en una colaboración. Y una cosa más, quiero un asiento en la junta del Comité de Becas de Música de la Fundación Eleyanena Sterling. Arthur la miró atónito. ¿Un asiento en la junta? Lo dijo usted mismo, respondió Cassie, su voz resonando con una autoridad recién encontrada. Dejó que la fundación funcionara en piloto automático. Firmaba cheques, pero nunca miraba los nombres. Necesita a alguien en ese comité que entienda lo que es tener el talento, pero no los medios. Necesita a alguien que sepa lo que se siente ser pasado por alto. Necesita a alguien como yo. No dejaré que otra Cassandra Vance se pierda entre las grietas. Esa será mi forma de devolver la deuda. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Arthur Sterling. Fue la primera sonrisa genuina y sin esfuerzo que había visto de él. Fue una sonrisa de puro respeto sin adulterar en sus demandas. No vio ingratitud. Vio el mismo fuego, la misma voluntad inquebrantable que acababa de presenciar en su actuación. Vio el tipo de persona que Eleyanena habría adorado. Vio a una socia. De acuerdo, dijo, su voz ronca por la emoción. Todos tus términos están aceptados. Extendió su mano, no como un multimillonario a una camarera, sino como un profesional a otro. Bienvenida a la junta, señorita Vance. Cassie estrechó su mano.
Su agarre era firme, el apretón de mano sellando un pacto que cambiaría para siempre ambas vidas. Luego se giró y caminó hacia Leland Croft, quien había estado observando todo el intercambio con una sonrisa fascinada y agradecida. Le devolvió su tarjeta. Señor Croft, dijo, su oferta fue una luz en una habitación muy oscura, y nunca la olvidaré. Estaré en Nueva York para asistir a Juilliard en un año después de mi cirugía y rehabilitación. Espero que tenga un asiento para mí cuando toque mi recital de graduación. La sonrisa de Croft se amplió. Joven, dijo, con una mirada cómplice a Arthur. Para cuando te gradúes, tendré un concierto preparado para ti. El mundo será tu escenario. 16 meses después. Las luces de Carnegie Hall, esta vez en el escenario principal, calentaban la madera pulida de un Guarneri del Jesús de 1735. El violín se sentía vivo bajo la barbilla de Cassandra Vance, su voz resonante, una extensión perfecta de la suya propia. Su mano izquierda, ahora libre de dolor, se movía por el diapasón con una gracia fluida y sin esfuerzo, la leve cicatriz en su muñeca, el único recordatorio de los años oscuros. Estaba en el centro del escenario, el aplauso de un público con entradas agotadas bañándola como una marea cálida. Acababa de terminar una interpretación ardiente del concierto para violín de Tchaikovsky con la Filarmónica de Nueva York. En la primera fila, dos hombres estaban sentados lado a lado. Uno era Leland Croft, su rostro radiante de orgullo artístico. El otro era Arthur Sterling, su expresión una de satisfacción tranquila y profunda. No solo estaba viendo una actuación. Estaba presenciando una resurrección que había ayudado a facilitar. Después del concierto, en la gala anual de la Fundación, presentaría a Cassandra no como su protegida, sino como la nueva presidenta del comité de becas. Una artista que había convertido su dolor en una misión para asegurar que ninguna otra voz fuera silenciada por las circunstancias. Cassandra hizo su reverencia, el rugido de la multitud llenando sus oídos. Era un sonido mucho más dulce que el tintineo de los cubiertos, un ritmo mucho más profundo que el tic-tac de un reloj en un restaurante. Era el sonido de un sueño, no solo restaurado, sino renacido, más fuerte y resonante que nunca. La historia de Cassandra es un poderoso recordatorio de que los mayores talentos a menudo están escondidos en los lugares más improbables y que un solo acto de valentía puede cambiarlo todo. Es un testimonio del hecho de que nuestras luchas pasadas no tienen que definir nuestro futuro. Pasó de ser invisible en un restaurante a ser inolvidable en el escenario más famoso del mundo, no solo por su don, sino porque se atrevió a pedir una oportunidad. Le recordó a un hombre que manejaba miles de millones que el verdadero valor de una persona no puede medirse en dólares y centavos. Su viaje nos muestra que la verdadera fuerza no se trata solo de sobrevivir a la caída. Se trata de cómo compones la sinfonía de tu regreso. Si su increíble historia de resiliencia y redención te conmovió, por favor toma un momento para dar me gusta y compartirla con alguien que pueda necesitar un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para tocar su propia canción. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias de la vida real que inspiran y elevan. ¿Qué otros talentos ocultos